Bueno, buenas tardes, compañero, buenas tardes, profesor. Me presento, mi nombre es Wilmer Andara, cursante de maestría en gerencia pública y estudiante de este programa de presupuesto público. El día de hoy vamos a estudiar la comparación entre los presupuestos públicos tradicionales y el presupuesto público en base a resultados para revisar de una manera u otra pues los beneficios, ventajas y desventajas que pudiese tener la aplicación de estos enfoques de presupuesto público en los gobiernos y en los estados. Como ya sabemos, el presupuesto público es un documento oficial que detalla los ingresos estimados y los gastos planificados de un gobierno durante un periodo específico, generalmente es un año. Es en esencia un plan financiero que establece cómo se utilizarán los recursos del Estado para cumplir con sus objetivos y satisfacer las necesidades de la sociedad. De este enfoque de presupuesto público, ya sabiendo y conociendo el concepto de lo que es el presupuesto público, hay varios enfoques con los que se ha venido trabajando y con los que algunos gobiernos y algunos estados pues trabajan y enfocan sus presupuestos públicos. De allí derivan que tenemos dos presupuestos públicos a estudiar, en este caso el presupuesto público tradicional y el presupuesto público en base a resultados. Definiendo lo que es el presupuesto público tradicional, es un sistema de gestión financiera del Estado que se ha utilizado durante décadas y se caracteriza por una estructura rígida y jerárquica donde los recursos se asignan principalmente a las unidades administrativas, llámense ministerios, instituciones, organismos, etc., y a funciones específicas del gobierno. Mientras tanto, nosotros podemos definir lo que es el presupuesto público en base a resultados como un enfoque de gestión pública que vincula la asignación de recursos a los resultados que se desean obtener con la prestación de servicios públicos. En lugar de centrarse únicamente en la ejecución del presupuesto, este modelo prioriza la medición del impacto de las políticas públicas y la mejora en la calidad de vida de la población. O sea que allí radican dos diferencias. El presupuesto tradicional solamente se basa en la ejecución de un presupuesto ya previamente establecido, mientras que el presupuesto en base a resultados trata de destinar los esfuerzos a cumplir con esos objetivos planteados para buscar los resultados deseados, es decir, tendiendo a lo que es el impacto que se dé en la comunidad, en la localidad, que tienda a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa comunidad. Siguiendo en el marco conceptual de lo que es el presupuesto público, podemos definir lo que son las características de los presupuestos, tanto tradicional como presupuesto en base a resultados. Así tenemos que las características principales del presupuesto tradicional es el énfasis en los insumos, pues prioriza la asignación de los recursos a insumos como personal, materiales y equipos, sin una vinculación directa con los resultados esperados. Por otra parte, el enfoque que se le da es un enfoque incremental, casi siempre se trabaja de esta manera, porque los presupuestos se construyen incrementando los montos asignados en años anteriores, sin una evaluación profunda de la eficiencia y la eficacia del gasto. El presupuesto tradicional es rígido y difícil de ajustar a cambios en las circunstancias o prioridades, y carece de falta de orientación a los resultados. No existe una clara vinculación entre los recursos asignados y los resultados que se desean alcanzar. Por su parte, el presupuesto en base a resultados tiene unas características muy particulares donde la orientación está basada en los resultados y se definen los resultados que se desean alcanzar con la asignación de recursos. Utilizan lo que son los indicadores de desempeño. Es un presupuesto más flexible que se adapta a las actividades en función de los resultados obtenidos. Un presupuesto donde se da la transparencia, ya que facilita la rendición de cuentas al mostrar cómo se utilizan los recursos públicos y los resultados que se obtienen. Y hay algo muy importante que es el enfoque al valor o enfoque en el valor público, ya que se busca maximizar el valor público generado con los recursos disponibles. Se le da mucho enfoque, mucho énfasis
a esta parte de acá del enfoque en el valor público. Seguimos ahora con la estructura del presupuesto o los elementos que conforman tanto el presupuesto público tradicional como el presupuesto público por o en base a resultados. Así podemos decir que el presupuesto público tradicional, como su nombre lo indica, se ha utilizado durante muchos años como herramienta fundamental para la gestión financiera de organizaciones públicas y privadas. Su estructura, aunque puede variar ligeramente entre entidades, sigue un patrón general que se basa en la clasificación de los gastos y los ingresos. Por eso es que nosotros tenemos prácticamente que en el presupuesto público tradicional, la estructura de este presupuesto es basada en el desglose de los ingresos y en el desglose de los gastos. Por ejemplo, en el caso de los ingresos, se pueden observar que podemos conseguir los ingresos ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios provenientes de fuentes recurrentes como impuestos, tasas y contribuciones. Y los extraordinarios derivados de operaciones no recurrentes como venta de activos o donaciones. Así también, en este presupuesto tradicional desglosamos lo que son los gastos. Y al desglosar los gastos, pues clasificamos los gastos. En este caso, los gastos los podemos clasificar por el objeto del gasto. Se clasifican según su naturaleza. Y ahí podemos ver que son gastos de personal, gastos de materiales, gastos de servicio. Eso diferenciado claramente con asignación de partidas presupuestarias a través de una numeración específica que cada país pues, utiliza de manera muy particular. Podemos también agrupar los gastos por función. Dice que según la actividad a la que están destinados, cuando agrupamos los gastos por educación, por salud, por seguridad, bueno, en fin, en todos los programas que tienden a satisfacer necesidades dentro de la población. Por programa, asignación de recursos a programas específicos con objetivos definidos. Y por proyecto, financiamiento de proyectos concretos con un inicio y con un fin determinado. Esa es prácticamente lo que es la estructura de un presupuesto tradicional. Ahora bien, el presupuesto público basado en resultados representa una evolución significativa en la gestión financiera del sector público, a diferencia del presupuesto tradicional que se centra en los insumos y actividades del presupuesto en base a resultados, pone el énfasis en los resultados, como su nombre lo indica, que se desean alcanzar con la inversión o el gasto público. Sus principales componentes serían la definición de objetivos estratégicos que permiten la claridad y la relevancia de estos objetivos alineados a una planificación estratégica junto con las políticas públicas adecuadas que generalmente enfocan a la resolución de problemas de los ciudadanos del común o de los ciudadanos de a pie. Otro de los elementos son los indicadores del desempeño. A través de los indicadores de desempeño se miden los resultados, se otorga la relevancia que se pueda obtener de esta medición de resultados y se disponen de unos datos confiables para medir los indicadores que resulten de la aplicación de este presupuesto público. También tenemos un marco lógico, que ya como lo dijimos antes, es un marco que se adapta a lo que son una planificación estratégica o una visualización más certera de lo que serían los resultados. Entonces este marco lógico atiende esa planificación estratégica que va muy de la mano con la verificación de los resultados. Asignación de los recursos. De acuerdo a los resultados, la asignación se realiza en función de los objetivos y los indicadores de desempeño. Y a través de esta asignación de recursos, bueno, se permite un grado mayor de flexibilidad, puesto que se pueden reasignar recursos si los resultados no son los esperados. O sea, siempre el presupuesto público en base a resultados va a trabajar es en base a eso, pues, a los resultados y se hacen los cambios a lo que esto pudiera dar a lugar. Y finalmente, otra de las estructuras del elemento es la estructura del presupuesto, es el seguimiento y la evaluación, que se da a través de un monitoreo continuo y de evaluaciones periódicas de cómo se han venido dando o cómo se han logrado los objetivos y se han alcanzado los resultados esperados. Ahora bien, también podemos decir, dentro de lo que son los indicadores
desempeño del presupuesto público, que también lo podemos notar dentro de lo que es el presupuesto público tradicional y el presupuesto público en base a resultados. Aunque el presupuesto tradicional se centra más en la asignación de recursos que en la medición de resultados, existen algunos indicadores que se utilizan comúnmente para evaluar su ejecución. Sin embargo, estos indicadores suelen ser más enfocados en los procesos y los insumos en lugar de medir el impacto real de los gastos. Pero generalmente los indicadores más comunes son dentro del presupuesto tradicional. El primero, los indicadores de ejecución presupuestaria, donde nosotros ahí medimos el porcentaje de avance de obras de ejecución financiera, la desviación de recursos o el cumplimiento en el cronograma de los pagos. Otro indicador serían los indicadores de eficiencia. Allí nosotros medimos los costos unitarios y la relación que esto implica en el costo y beneficio. Y otro indicador importante sería indicadores de cobertura, que generalmente es uno de los más comunes, puesto que este presupuesto tradicional mide el número de beneficiarios y cobertura geográfica, o número de habitantes que fueron beneficiados en cierto espacio, en cierta localidad, donde fueron invertidos los recursos. Mientras tanto, nosotros en el presupuesto público en base a resultados se centra en medir el impacto real de las políticas públicas y los programas gubernamentales. Para lograr esto se utiliza una variedad de indicadores que permiten evaluar el progreso hacia los objetivos establecidos. Los indicadores se mencionan a continuación, o los más comunes. En este caso, los indicadores de eficiencia, que en esto podemos ver el costo por unidad, el tiempo de respuesta y la productividad. Eso es importante dentro de lo que es un presupuesto en base a resultados. Los indicadores de efectividad, la tasa de logro de objetivos, satisfacción del usuario, impacto en la calidad de vida. Siempre esto es un indicador, el impacto en la calidad de vida, puesto que es clave este indicador dentro de lo que es el presupuesto en base a resultados. Y finalmente, otro indicador importante es los indicadores de impacto, que evalúan cómo van a ser los cambios a largo plazo y los efectos colaterales. Se evalúa de manera integral los efectos que pudiesen ocasionar la aplicación de ese tipo de presupuesto. Bueno, siguiendo con en este orden de ideas, es muy importante también que nosotros evaluemos cómo se da la participación ciudadana en el presupuesto público, pero en el presupuesto público basado en resultados, en el presupuesto público tradicional, que cada uno de estos presupuestos tienen sus diferencias bien marcadas. Así podemos nosotros decir que cuando hablamos de presupuesto tradicional nos referimos a un modelo más rígido y jerárquico. Ya nosotros lo definimos y lo pudimos constatar, donde la participación ciudadana suele ser muy limitada, incluso inexistente. Pero ¿por qué pudiese darse ese problema de la poca participación ciudadana dentro de lo que es el presupuesto público? Bueno, nosotros tenemos allí varios de las razones. Uno, la centralización en la decisión. Generalmente las decisiones de esos presupuestos las toma un grupo de personas, un grupo de políticos que van alineados a sus objetivos políticos. Hay falta de transparencia debido a que no se conoce, o el presupuesto no es de dominio público. El enfoque es más técnico, no están observando las necesidades, o no están observando las opiniones que en este caso le pudiese estar dando la misma comunidad para poder tomar decisiones certeras y más convenientes para la ejecución de los proyectos. Y el otro es la escasa vinculación con las necesidades ciudadanas. Como ya lo hemos dicho, en los presupuestos tradicionales suelen estar más orientados a cumplir objetivos políticos más que necesidades colectivas. Entonces, allí eso es una de las razones por las cuales la participación ciudadana es muy escasa o muy limitada dentro del presupuesto público tradicional. En cambio, en el presupuesto público en base a resultados,
La participación ciudadana representa un avance significativo en la democratización de la gestión pública. A diferencia del presupuesto tradicional, donde la ciudadanía tiene un papel más pasivo, el presupuesto basado en resultados busca involucrar activamente a los ciudadanos en la definición de las prioridades, la asignación de los recursos y la evaluación de los resultados. Ahora, es importante en este presupuesto público, en base a resultados, aplicar toda esta serie de elementos, ya que a través de eso nosotros podemos lograr una legitimidad absoluta, una transparencia en la rendición de las cuentas, un empoderamiento de las comunidades y de las personas involucradas y una mejor asignación de recursos que puedan ir destinados a priorizar las necesidades más apremiantes dentro de una comunidad. Bueno, ya nosotros observando la participación ciudadana, tenemos casos de países con enfoques diferentes en el manejo del presupuesto público, casos donde han sido exitosos, el caso de presupuesto público en base a resultados, y otros donde han tenido que ir mejorando, incluso cambiando de modelo para presupuesto público, porque se están trabajando con el presupuesto público tradicional. Así tenemos nosotros que algunos países centroamericanos donde las estructuras burocráticas pueden ser más rígidas y los procesos de reforma más lentos. Caso Nicaragua trabaja con presupuesto tradicional. Países con economías más pequeñas que pueden tener menos recursos para implementar sistemas de gestión presupuestaria más sofisticados. Caso El Salvador, Bolivia, Venezuela. O sea, son países que, aunque todavía no han erradicado como tal el presupuesto tradicional, lo siguen utilizando, pero están buscando mejoras, aunque no las han logrado. Asimismo, tenemos naciones con cambios políticos recientes, donde las prioridades pueden cambiar rápidamente y las instituciones pueden no estar completamente preparadas para adaptarse, como el caso de Argentina. Sin embargo, estudiando la parte del presupuesto público en base a resultados, hemos visto que sí hay países donde se ha podido observar y se ha podido ver los avances significativos que se han podido dar en la aplicación de presupuesto en base a resultados. Caso de Chile, donde ha sido pionero en la región en la implementación de reformas presupuestarias, incluyen la adopción de presupuestos por programa y medición de resultados. Caso de Colombia, caso de México, que también ha llevado a cabo reformas presupuestarias que buscan mejorar la eficiencia y la transparencia del gasto público, con un enfoque creciente en los resultados. Un caso muy importante es Perú. A pesar de lo convulso del país, ha implementado reformas presupuestarias que buscan mejorar la asignación de recursos y la medición de resultados, especialmente en el sector social. Y finalmente, dentro de los países que también trabajan con presupuesto en base a resultados o que han logrado un significativo avance en la aplicación de estos presupuestos ha sido Uruguay, reconocido por sus avances en la modernización de la gestión pública, incluyendo la adopción de presupuestos basados en resultados. Entonces, bueno, son prácticamente países de Latinoamérica que han obtenido pues sus avances y sus éxitos, casos exitosos dentro de la región en el manejo de los presupuestos públicos del Estado. Finalmente, tenemos acá una comparación de ambos presupuestos, de acuerdo a una serie de características. Así podemos nosotros decir, en el caso del enfoque, el presupuesto tradicional, que es como un resumen ya de lo que nosotros hemos conversado a lo largo de esta exposición, el enfoque del presupuesto tradicional generalmente se hace en la ejecución del gasto, es decir, en base a los recursos, mientras que el presupuesto en base a resultados se basa en el impacto, es decir, en los resultados, en la revisión de los resultados que generan un impacto esperado. En el caso de la flexibilidad, el presupuesto tradicional es muy baja, son muy rígidos allí, y en el caso del presupuesto en base a resultados es una flexibilidad alta, puede adaptarse a las situaciones que pueden recurrir a los cambios de planes en la generación de los presupuestos. La vinculación con los planes de desarrollo en el presupuesto tradicional es débil, mientras que en base a resultados es fuerte o alta. La medición de los resultados en el presupuesto tradicional es limitada, puesto que no se enfoca mucho en los resultados, sino en la ejecución del gasto, y en el resultado sí es alta, porque ese es su objetivo principal. En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, en el presupuesto tradicional es baja, ya que tiene elementos que no le permiten
ampliar la capacidad de transparencia y rendición de cuentas, mientras que en base a resultados es alta y siempre en busca de avances significativos. En la toma de decisiones podemos decir que el presupuesto tradicional es basado en los procedimientos, mientras que en el presupuesto en base a resultados decisiones se toman basadas en evidencia, o sea, en lo que se pueda palpar. Como lo dijimos, la participación ciudadana en el presupuesto tradicional es muy limitada, mientras que en la base de resultados es alta y siempre promoviendo la participación ciudadana. En el tema de la planificación, el presupuesto tradicional es basado en el pasado, mientras que el presupuesto en base a resultados siempre es orientado hacia el futuro, en la búsqueda de la calidad de vida de los ciudadanos. La vinculación de los objetivos en el presupuesto tradicional es débil, puesto que no toman en cuenta mucho los objetivos ni los resultados, y en el presupuesto en base a resultados sí es fuerte o es alta, debido a que trabajan directamente con la vinculación de los objetivos a sus resultados. Bien, después de escuchar y de definir cada uno de estos presupuestos, las diferencias o semejanzas que pudiesen existir, en conclusión, el presupuesto basado en resultados representa una evolución significativa en la gestión financiera pública, al poner el foco en el impacto de las políticas públicas en la vida de las personas. Sin embargo, su implementación exitosa requiere de un compromiso a largo plazo y de la voluntad política para superar los desafíos que esto implica. En cambio, o por el contrario, el presupuesto tradicional, a pesar de haber sido utilizado durante muchos años, presenta limitaciones significativas en términos de eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes. Estas limitaciones han llevado a la búsqueda de alternativas más modernas y efectivas. Es así como pensamos nosotros que de repente la utilización de ese presupuesto público tradicional y sus deficiencias y sus limitantes han llevado a que hoy en día gobiernos y estados han utilizado el presupuesto basado en resultados, que les ofrece mucho más beneficios, muchas más ventajas que trabajar con un presupuesto tradicional. Bueno, compañeros, bueno, profesor, eso ha sido todo hasta los momentos. Esperemos que haya sido de su utilidad y de provecho. Y bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por su atención.